Séptima parte. Algunos temas relevantes. Título quinto. Una vida sin Dios es una vida sin luz y sin verdad. Hay una luz en mi interior que me hace ver con claridad todo aquello que es oscuro para muchos y todavía opaco para algunos. Pero esto no quiere decir que yo ya sea entendido en todos los misterios de Dios, porque la omnisciencia del Padre Celestial es como un espacio infinito y yo simplemente me he insertado en ella tan solo unos metros. Entiendo, por ejemplo, que cómo cuidar de algo de lo cual no tenemos el conocimiento de cómo funciona exactamente, pues los hombres no crearon su propio planeta, ni su propio cuerpo carnal, ni toda forma de criatura existente. Si los hombres del mundo, por iniciativa propia, decidieran obedecer al Creador de todo cuanto existe, sería el Creador de todo quien guía a los hombres. De esa manera, debido a la obediencia de la palabra de Dios, los hombres del mundo pasarían de la oscuridad de la ignorancia de todo a la luz del conocimiento de Dios. De ese modo, los hombres del mundo, por sí mismos, no tendrían que dedicar su tiempo a descubrir el misterio de todo lo terrenal que los rodea, ni a investigar el misterio de las cosas que los afligen, tratando de hallarles alguna solución. Los hombres simplemente tendrían que atender lo que se les encomiende a diario, e ir aprendiendo así, poco a poco, de Dios Padre, todos los misterios a lo largo de la eternidad, y es esta una verdad irrefutable. Sin embargo, para que comprendan toda la verdad, vayamos por el principio. Cuando Dios plantó el jardín en un lugar del oriente llamado Edén, recordemos que Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, agradables a la vista y buenos para comer. El árbol de la vida estaba en el jardín, como también el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida representa la sabiduría de Dios o conocimiento de Dios, y que se le denomina Espíritu Santo, mientras que el árbol de la ciencia del bien y del mal hace alusión al poder de Dios que obra sobre toda materia existente y de donde procede su ciencia. El hombre tenía prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, mas no del árbol de la vida, ya que la sabiduría de Dios mantiene lúcida la conciencia, ya que forma el sentir bueno de los hombres, es decir, a semejanza del Padre Celestial. Y sólo cuando uno ha desarrollado un sentir bueno y se es consciente de nuestros actos, está apto para insertarse en la ciencia del Padre Celestial, ya que esta última revela el misterio de cómo fue hecho todo y cómo puede emplearse para el bien o para el mal. Entonces, de un modo simbólico diré que la sabiduría de Dios es como la leche espiritual, mientras que la ciencia del Padre es como el alimento sólido. Por lo tanto, mientras el hombre es todavía como un niño ingenuo, comer del árbol de la ciencia del bien y del mal solo confundiría y dañaría su conciencia, pues confundiría su sentir. Por eso nos revela el apóstol San Pablo lo siguiente: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fue así que, valiéndose de la ingenuidad del hombre, Satanás dañó el sentir de los hombres por medio de la mentira, alterando en ellos sus convicciones, haciéndoles creer que su vida dependía de lo terrenal y no de lo espiritual de Dios Padre. Pues Dios Padre dijo la verdad al hombre, que si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, ten la seguridad de que morirás. Pero Satanás, empleando mentira, pues contradice a la verdad de Dios, le dijo a los hombres que no es cierto que morirán. E hizo que los hombres abrieran sus ojos a lo terrenal, o sea, se interesen en ello, dejando de lado a la palabra de Dios. Pero esa misma realidad es la que revelaba al Padre la muerte espiritual de los hombres, o sea, su estado de confusión. El hombre existe debido al Espíritu de Dios. Por eso el hombre goza de inmortalidad, pues lleva la misma naturaleza del Padre Celestial. Solo que el Padre, con fines de educar al hombre, que espiritualmente todavía es como un niño,
para llevarlo a que alcance madurez espiritual, le dio un cuerpo terrenal, para que aprendiera a dominar la tierra, y para cuando lo haga, Dios le dará un cuerpo celestial. Entonces, para que el hombre llegue a ser como su Padre Celestial, el hombre debe de alimentarse de la sabiduría de Dios y no dejarla por ningún motivo de lado. Pero Satanás le hizo creer al hombre que para llegar a ser como Dios tenía que interesarse en lo terrenal dejando de lado lo espiritual del Padre, lo cual sería como decirle a un joven: no hagas caso a las enseñanzas de tus padres, sino más bien tómate este jugo de frutas y con eso llegarás a ser como tus padres. De otro modo, sería como decirle a los hijos: haz todo aquello que tus padres no quieren que hagas, para que seas como ellos, pues tus padres no quieren que llegues a ser como ellos. Por eso te prohíben de todo. Pero de ese modo, el que engañó pone al hijo en contra de sus padres. Por consiguiente, queda claro que el alimento básico espiritual del hombre siempre va a ser la palabra de Dios, que nos transmite su sabiduría. Eso queda reflejado por el hecho descrito en la Sagrada Biblia de que el hombre, para que tuviera aliento y vida, Dios sopló en la nariz del hombre un aliento de vida. Por consiguiente, lo anterior indica que para que los hombres tengan aliento y vida, no solo deben de recibir de Dios su soplo de vida, sino que también deben tener las ganas de aspirarlo por sí mismos, es decir, tener ganas de aprender cuál es la voluntad de Dios, espiritualmente hablando, dejando de lado todo ideal terrenal. Es así como el hombre come del árbol de la vida, cuando se interesa en la palabra de Dios y actúa conforme a ella, que nos instruye como un padre a su hijo, para que no se eche a perder. Mientras que el hombre come del árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando se revela la palabra de Dios por seguir sus propios ideales terrenales, y que lo lleva a un estado de perdición o muerte espiritual, debido al estado de confusión en que el hombre está sumido por causa de lo terrenal. Es así que todos los hombres que comen del árbol de la ciencia del bien y del mal se creen saberlo todo, por causa de un falso ideal proveniente del conocimiento terrenal, y tratan de imponer sus propios caprichos. Ahora bien, es preciso que conozcan el misterio de la ciencia a partir de la realidad espiritual del Padre Celestial y que es su verdad. La verdad es que Dios Padre es dueño de su propia voluntad, porque nada ni nadie lo domina a Él, ya que Él se domina a sí mismo, pues Él es consciente de sus actos y no vive engañado o deslumbrado ante nada. Entonces, Dios Padre, debido a su omnisciencia, tiene su inteligencia lúcida y no deslumbrada. Y a partir de lo anterior, la verdad es que al igual que Dios Padre, el hombre que goza de inteligencia puede hacer una infinidad de obras a partir de lo terrenal, por medio de la ciencia. Entonces, dado lo anterior, uno puede realizar obras que bien pueden permanecer eternamente o bien pueden ir cambiando con el tiempo, dependiendo del sentir de quien obra sobre ellas. De manera tal que alguien con un sentir bueno hará cosas buenas y conservará todas sus obras, por cuanto ese alguien siempre hace el bien. Por el contrario, alguien con un sentir malo destruirá todo y no sabrá conservar ninguna de sus obras, por cuanto ese alguien siempre hace el mal. Asimismo, Dios Padre, que dispone de la sabiduría, con ella hace obras perfectas que perduren para siempre, pues están bendecidas por Dios quien las mantiene. Mientras que uno que no dispone de la sabiduría de Dios no puede hacer obras perfectas, pues lleva la maldición de Dios. Y es evidente que, por un lado, uno está bendecido si tiene la sabiduría de Dios, y queda maldecido cuando Dios Padre nos priva de su sabiduría. Y por otro lado, se deduce que la perfección de Dios se debe a su sentir bueno, que hace que siempre haga únicamente el bien, mientras que lo imperfecto en los hombres terrenales se debe a su sentir malo, contrarios al del Padre Celestial, y que siempre hace que hagan únicamente el mal. Entonces, quien dispone de sabiduría puede hacer obras perfectas que perduren para siempre, pero quien no posee sabiduría no puede hacer obras perfectas que perduren para siempre, sino tan solo obras imperfectas que no pueden llegar a ser eternas. Por lo tanto, quien tiene sabiduría hace que sus obras sean eternas, y por eso, para aquel, sus obras son también verdad.
mientras que para quien no tiene sabiduría, toda obra a partir de lo terrenal no es algo eterno, sino algo pasajero. Por tal motivo, estas obras pasajeras no son más que apariencia y no reflejan una realidad absoluta, o sea, algo eterno. Es así como la ciencia de hombres terrenales se fundamenta en hechos cambiantes, pues nada en ellos es ni puede llegar a ser eterno, y dada esa mala condición, toda obra fruto de la ciencia de hombres no es una verdad absoluta, sino más bien algo que aparenta ser verdad. Por eso los hombres del mundo que viven engañados por la mentira de Satanás, dan por verdad lo que es mentira, o sea, dan por verdad lo pasajero, y niegan y rechazan a lo que es eterno. Pues los hombres del mundo no están en la capacidad de comprender la realidad espiritual, debido a que están muertos espiritualmente, es decir, en un estado de confusión total, y no tienen la luz de la verdad en sí mismos. Por eso los hombres del mundo, que viven de las apariencias terrenales, no conocen ni pueden llegar a conocer la verdad de Dios, pues para ellos, que están cerrados en su mundo de mentira, todo es algo relativo y nada es absoluto. Es así como los hombres en el mundo se preguntan, ¿qué es la verdad? La verdad, para Dios que es inmortal, es aquello que perdura para siempre, por ser eterno, y no lo que es pasajero. Por eso su palabra es verdad, pues perdura para siempre, ya que es Dios dueño de su propia voluntad. Y por tal razón, yo afirmo también que la verdad es saber a ciencia cierta en qué consiste la vida, conociendo cuál es la voluntad de Dios. Por el contrario, vivir en la mentira es hacer lo que les dé la gana, porque no conocen y rechazan a la verdad de Dios. Y en base a lo anterior, cada quien pregúntese a sí mismo, ¿en qué escenario está? ¿Si en la verdad o en la mentira? Así también, los hombres que han ofuscado su inteligencia, pues viven deslumbrados por todo lo terrenal, son los que llevan ideales terrenales y creen que su vida depende únicamente de todo lo terrenal. Por lo tanto, los hombres terrenales no son dueños de su propia voluntad, ya que lo terrenal domina en ellos y no lo espiritual. Sin embargo, contrario al Padre Celestial que sí tiene lúcida su inteligencia, el hombre terrenal se cree inteligente y sabio, mientras más ideales terrenales tenga en sí mismo, pues se siente conocedor de todo, pero no sabe que así está cada vez más muerto espiritualmente. Es así, dada la realidad anterior descrita, que la ciencia alimenta en los hombres terrenales su rebeldía y por ende su desobediencia a la voluntad de Dios Padre, pues se sienten autosuficientes y que no necesitan de Dios, ya que los hombres terrenales viven engañados por causa de la mentira de Satanás. Pues los hombres terrenales, debido a su fe sincera en Satanás, toman por verdad lo que es mentira, pues viven en tinieblas. Mientras que la ciencia, para los hombres espirituales, alimenta su fe en Dios, que se evidencia en su obediencia a la voluntad del Padre Celestial, ya que saben que toda ciencia procede de Él, pues es del Espíritu que procede todo, y no viven engañados por causa de la mentira de Satanás. Pues los hombres espirituales, debido a su fe sincera en Dios, conocen la verdad que Dios les reveló, y que es luz verdadera. En suma, así como el bien conserva las cosas, pero el mal las destruye, así también lo que perdura es producto de hacer el bien y lo que no perdura es producto de hacer el mal. La verdad eterna es aquella que hace únicamente el bien y jamás hace el mal. Ante la realidad anterior se deduce el por qué los hombres fueron expulsados del paraíso, es decir, de ese mundo de Dios donde se vive eternamente, porque los hombres optaron por hacer el mal debido a su fe en Satanás y no en Dios Padre, ya que es el Padre Celestial quien hace lo bueno y procura todo lo bueno. Pero el hombre con sus hechos contrarios a la voluntad de Dios hace y engendra el mal que destruye todo. Entonces, si de Dios procede la sabiduría y todo lo creado, no hay nadie mejor que Él para enseñar a los hombres lo que debe de hacer o realizar de una manera correcta, para que todas las obras de los hombres lleguen a ser perfectas en Dios. Solo se necesita obediencia. Queda claro el por qué nadie se interesa en la palabra de Dios, porque cada quien en el mundo anda comiendo un conocimiento diferente,
ajenos al conocimiento espiritual del Padre Celestial y que es su sabiduría. En términos bíblicos diré que los hombres terrenales no se interesan en la palabra de Dios, pues andan comiendo el fruto del árbol prohibido para los que son niños espiritualmente, y que procede del árbol de la ciencia del bien y del mal. El conocimiento terrenal infla a los hombres en glotonería terrenal, ya que el ideal terrenal vuelve a los hombres orgullosos y ávidos a todo lo terrenal material, y los hombres terrenales en su orgullo se sienten autosuficientes al creer ser conocedores de todo, según todo lo que dicen ver o experimentar con la ciencia surgida de lo terrenal. Y en su falso ideal, los hombres terrenales se llenan de sentimientos inhumanos, evidenciado por su ambición y su codicia y su egoísmo, que los lleva a poner sus ojos en todo lo terrenal material. Es así como ese árbol prohibido confunde a las almas poco firmes, y luego cada quien le da su propio sentido de bueno o malo a las cosas, juzgando cada quien según su propio parecer equivocado. Y aquellos que se han dejado seducir ante lo terrenal son los que están lejos de Dios, y ya nadie sabe lo que hace, porque nadie advierte las consecuencias de sus actos, pues apagaron su conciencia. Y quienes apagaron su conciencia deslumbraron a su inteligencia y viven en las tinieblas, porque murieron espiritualmente y no conocen a Dios y hasta le desconocen. Es así como sólo aquel que está vivo conoce al único Dios vivo. Por lo tanto, ya deberían de saber que es el demonio quien incita siempre a los hombres a comer de este árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando depositan su fe en todo lo terrenal, de manera tal que nadie quiere ni se da tiempo para interesarse y conocer a Dios por medio de su verdadera sabiduría, conocido también como el Espíritu Santo. De este modo, Satanás sigue reinando en el mundo sobre todos los hombres y goza acusando a todos los hombres con Dios, haciéndoles ver como indignos de él tras su desobediencia y rebeldía. Asimismo, quien se interesa en la sabiduría de Dios es aquel que le dedica todo su tiempo en comprenderla y ponerla por obra en todo momento en su vida cotidiana. Y de ese modo, quien se interesa en la sabiduría de Dios ya ha salido del mundo. Es así que todo aquel que se interese en la sabiduría de Dios recibe del Padre el Espíritu Santo y tendrá el conocimiento de Dios. Debido a eso anunció Jesús esto que consta en las Sagradas Escrituras. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué hablas de mostrarte a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas estas cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Asimismo, debido a lo anterior, se deduce la razón del por qué. Quien calumnia al Espíritu Santo, que es la verdad eterna, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Pues el que ofende a la verdad y la rechaza de sí mismo, opta por la mentira, y de ese modo nunca alcanzará el perdón de Dios. Pues quien opta por la mentira va en contra de Dios, y engendra destrucción, tanto en todo lo que lo rodea como a sí mismo, y lo único que le espera es la muerte eterna. El perdón de Dios se evidencia en los hombres cuando Dios no les priva de su sabiduría y les da de comer el conocimiento de Dios. Y por lo mismo, el Hijo del Hombre también tiene autoridad de perdonar pecados, al darles a conocer la sabiduría que el Padre le dio. Por el contrario, Dios castiga a los hombres cuando les oculta su rostro y les niega su sabiduría. Por tal motivo indica la Escritura lo siguiente. ¿Cómo? ¿Olvidas a la roca que te creó? ¿Ignoras al rostro que te engendró? Yahvé lo ha visto y desprecia a sus hijos e hijas que lo han ofendido. Les voy a esconder mi rostro a ver qué será de ellos.
Estos son una generación perversa, hijos de los que uno no se puede fiar. Me pusieron celoso con lo que no es Dios, me molestaron con cosas que no sirven. Así también en otra parte indica por medio del profeta Isaías: después que el Señor les haya dado el pan del sufrimiento y el agua de la aflicción, el que te educa ya no se ocultará más, y tus ojos verán al que te instruye. Los hombres terrenales ignoran estas cosas porque no las quieren aceptar debido al engaño del maligno. Y hay tantas cosas por comprender para los hombres, pero es algo imposible dentro de una vida sin Dios. Por ello, deben saber que mientras estén situados en la oscuridad del pecado, por causa del conocimiento del mundo y no el de Dios, les dará sueño por causa de la fatiga del pecado, es decir, el mundo y sus exigencias que los abstraen y no les dejan ver la luz de Cristo, pues terminan por ignorar a la palabra de Dios. Por tal motivo les digo: despierten pues de su sueño e interésense en la palabra de Dios, para que les alumbre Cristo. Desde entonces nunca se oscurecerá ni volverán a dormir, pues estará en ustedes la luz de la verdad, y nadie podrá engañarles insertándoles en la mentira. Luego, cuando hayan despertado de su sueño, hagan que los demás despierten. Esta es la misión de todo verdadero cristiano. Sean pues parte de la levadura que fermenta el resto de la masa.